Bien, bueno, después de trabajar con los modelos atómicos, la estructura que presenta el átomo según el modelo atómico actual, vimos la clase pasada que según el modelo atómico actual el átomo está formado por un núcleo, ese núcleo está conformado a su vez por subpartículas, ¿sí? Partículas subatómicas. Por un lado tenemos los protones que tienen carga positiva y por otro lado tenemos a los neutrones con una carga neutra. Alrededor de ese núcleo vimos también que están girando, ¿sí?, los electrones que presentan, que son otras subpartículas que presentan carga negativa, ¿sí? Y esos electrones se encuentran en zonas a las que las vamos a llamar orbitales u órbitas, ¿sí? Bien, eso es lo primero que nosotros vimos. Vimos también cómo fue evolucionando ese modelo atómico, considerando obviamente todos los avances científicos que se van dando también, los avances científicos y tecnológicos que le permiten a los científicos avanzar, por ejemplo, en los modelos atómicos, ¿sí?, que se presentan. Bien, después nos vamos a encontrar con la tabla periódica, ¿sí? Recordemos que también hemos visto el concepto de elemento químico, dijimos que un elemento químico es un tipo de átomo, ¿sí? Y hay muchos tipos de átomos en la naturaleza, o sea, los que son sí, naturales y otros que también son artificiales. Bueno, esos tipos de átomos nosotros los vamos a encontrar en la tabla periódica. Todos los elementos químicos que se conocen hasta ahora están organizados en la tabla periódica, ¿sí? Obviamente considerando las características que tienen, vamos a ver cómo se ubican en la tabla los elementos químicos. Les pedí tabla periódica ya, les dije que tenían que conseguir una, puede ser la clase pasada, ¿se acuerdan? Sí, Bien, bueno, ¿cómo vamos con eso? yo he impreso una. Nos, Bueno, está bien, podían imprimirla, estaba perfecto. También pueden tener una digital, sí, pueden tener una ahí en el celular o en la computadora, pero bueno, mi recomendación por ahí, lo que pasa es que yo nunca he usado las tablas digitales en el celular o en la compu, siempre he trabajado con las tablas en formato papel, por eso la recomiendo, pero bueno, si ustedes se sienten más cómodos con la tabla en el celular, está bien. Lo único que, bueno, en el caso de que lleguemos a hacer el examen final, bueno, ahí es como que van a tener que tener las dos cosas y por ahí se complica. Pero bueno, ustedes lo manejan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver cómo se empieza a organizar estos elementos químicos, como les decía, que son los diferentes tipos de átomos que se conocen hasta la actualidad, ¿sí? Vamos a ver cuál es la información que nosotros podemos ver en la tabla de esos elementos químicos, como les decía, cómo están organizados según las características y demás, ¿sí? Pero bueno, empezamos con la pregunta que es la tabla periódica, o sea que vamos a trabajar con una definición de la tabla periódica, ¿sí? Esta tabla de elementos químicos lo que hace es clasificar, organizar y distribuir todos los elementos químicos conforme a las propiedades y a las características que presentan, ¿sí? O sea, la función principal de la tabla es organizar, ¿sí?, establecer un orden específico para agrupar los elementos químicos. ¿Está? Para tener una organización de todos los tipos de átomos que se conocen hasta ahora. ¿Sí? Bueno, uno de los químicos que empieza a organizar la tabla es Dmitri Mendeleev. ¿Sí? Él empieza a darle un orden a todos estos elementos químicos que se conocían,
según las características que presentaban, ¿sí? ¿Cómo se agrupan estos elementos? Bueno, nosotros vamos a tener, por un lado, ay, no sé cómo sacar esto. Esperen un segundito. No sé por esto, no sé si se puede ver ahí. Ay, no sé cómo sacarlo. A ver. Sí se ve, profe. Ah, Ah, pero chiquitito. bueno. Pero ¿se ve bien la pantalla, el texto? Profe, si quiere agrandarlo, tiene que ir ahí a la parte del icono amarillo, dice autorizar ¿Ahí del dónde? auténtico. Ahí arriba, ¿Acá? donde No, dice... pero no esto, ¿no? Eh, Ah, no, ahí me estaba tapando la de... bueno, Ese icono amarillo no lo puede cancelar, la barra amarilla que sale. no veo ningún icono amarillo. Ah, Donde ah, dice obtengo Office Author. Claro, pero no aparece ninguna crucecita para sacarlo. Si no puede agrandar la pantalla Sí, profe, abajo. ahí al lado de, no veo bien qué dice, pero tenés dos opciones y al lado hay una crucecita. bien al borde. Viene al borde. A Bien la de al más borde. información. Tiene una crucecita, sí. Bueno, Sí, espérenme. Un poquito más arriba un donde está el poquito más mouse. arriba. Acá tengo para fijarlo, ¿verdad? Ah, capaz que nosotros estamos viendo solamente la ventana del Word y usted está viendo sus otras Sí, ventanas. sí. Eso Eso es, me parece. parece. Bueno, mientras no le interfiera a ustedes en la visual, no importa. A ver. No lo veo. Bueno, no importa. Bueno, ¿ustedes pueden ver bien el texto? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se ve. listo. Perfecto. Bueno, entonces les decía, los elementos van a estar organizados en columnas y en filas, ¿sí? Las columnas están ubicadas obviamente de manera vertical y las filas están ubicadas de manera horizontal. A las columnas nosotros les vamos a llamar los grupos, ¿sí? Son los grupos en los cuales está organizada la tabla, los elementos de la tabla periódica. Y las filas que están ubicadas de manera horizontal van a ser los periodos, ¿sí? Ustedes si se fijan en su tabla, sí, hay interferencias, yo también escucho. Pueden desactivar los micrófonos por ahí. O sacar, digamos, o salir. Bien, entonces les decía, ustedes si se fijan en su tabla periódica van a ver que cada una de las columnas tiene un numerito en la parte superior, ¿sí? Que puede estar en números romanos, por ejemplo. Eso va a indicar el grupo en el que se encuentra, ¿sí? El elemento. Y en las filas de manera horizontal, ¿sí? Ordenados de menor a mayor, según el número atómico, vamos a encontrar los periodos también, que acá se puede ver, bueno, dice 1, 2, 3, ustedes vayan fijándose en su tabla, que va a indicar el periodo, ¿está? Bueno, eso es lo primero que tenemos que saber para ubicarnos bien, y nos sirve para poder encontrar los elementos. Una de las actividades que ustedes van a tener, perdón, les decía, en una de las actividades que van a tener, yo les voy a dar el grupo y el periodo, y ustedes van a tener que encontrar de qué, van a tener que mencionar de qué elemento se trata, ¿sí? Bueno, nosotros en cada cuadradito que tenemos acá, cada cuadradito que aparece en la tabla periódica, está representando a un elemento químico. El nombre de los elementos químicos, por lo general, tiene que ver con las características del elemento, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que en cada uno de estos cuadritos nosotros vamos a tener
el nombre del elemento químico, lo pueden ir viendo ahí en su tabla también. Vamos a tener el símbolo por el cual está representado el elemento químico, que eso también es muy importante, creo que en el desarrollo también acá lo menciona, que el símbolo puede ser una letra, ¿sí? Y esa letra siempre va a estar en mayúscula, o el símbolo puede contener 2 o 3 letras. Lo importante es saber que siempre la primera se escribe con mayúscula y las siguientes con minúscula, ¿sí? Bueno, parece como una tontería la aclaración, pero es importante porque tenemos que respetar los símbolos que representan a los elementos, ¿está? Es una manera de generalizar, obviamente, la representación de estos... Ay, ¿qué pasó? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está, es que se me desapareció la ventanita esta y me asusté. Bueno, entonces les decía, es una manera de generalizar los símbolos, ¿sí? Como, no sé, más allá del idioma, por ejemplo, o en el país en el que nos encontremos, bueno, los símbolos de los elementos químicos van a ser lo mismo, ¿sí? Bien, otra información que nosotros podemos encontrar en la tabla periódica. Número atómico de cada uno de los elementos, el número másico, ¿sí? En algunas tablas también incluye, por ejemplo, la configuración electrónica que presentan, que eso lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Y para un lado nos vamos a... van a estar agrupados los elementos metálicos y para otro lado los elementos no metálicos, y también los gases se agrupan en la tabla periódica de una manera, en una ubicación particular, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la configuración de la tabla, pero bueno, es importante entonces saber básicamente en general que las columnas son los grupos y las filas van a ser los períodos, ¿sí? Donde nosotros podemos encontrar a los distintos elementos presentes en esta tabla, ¿sí? Bueno, acá yo les dejo también en el módulo, están hay dos links donde pueden visitar para revisar el material. Tiene un poquito más de información y bueno, es una manera de ir contando todo lo que tenemos acá en el módulo, ¿sí? Igualmente en las clases yo voy a mencionar estos links para que lo tengan en cuenta. ¿Está? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno. Bien, vamos ahora a las propiedades periódicas. Si dentro de las propiedades periódicas nosotros vamos a tener radioatómico, vamos a ver electronegatividad también, ¿sí? Que son características que van a ir ubicando a cada uno de estos elementos en la tabla. ¿Está? Bueno, esperen que ahí voy a admitir. Entonces, acá tenemos la definición de las propiedades periódicas, son propiedades que presentan los átomos de un elemento y que varían en la tabla periódica siguiendo la periodicidad de los grupos y periodos de esta, ¿sí? O sea, la ubicación que tienen cada uno de estos elementos químicos, obviamente que no es al azar, sino que tiene que ver con sus características. Se van a ubicar dentro de un periodo y dentro de un grupo en particular. ¿Sí? Entonces, por la posición de un elemento químico podemos predecir qué valores tendrán dichas propiedades, así como a través de ellas el comportamiento químico que va a tener el elemento. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto.
Bueno, una de las propiedades periódicas es el radio atómico, ¿sí? Esperen que voy, ahí está, voy viendo el chat también. Bueno, podemos definir entonces al radio atómico como la distancia más probable del electrón más externo al núcleo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la distancia probable, porque tampoco se puede medir con exactitud, que va a tener el electrón más externo? ¿Se acuerdan cuando vimos el modelo atómico? Yo les comentaba hace un ratito también, que están organizados por niveles u órbitas, ¿sí? Los átomos pueden tener distintas órbitas u orbitales donde se encuentran los electrones, ¿sí? Entonces, el radio atómico es la distancia probable del electrón más externo al núcleo. ¿Está? Sí, Bien. Bueno, con el radio atómico no vamos a trabajar mucho en esta oportunidad, ¿sí? Lo que sí vamos a ver, van a tener un ejercicio sobre la electronegatividad. ¿Está? Bueno, acá lo que les explica es, acá tenemos la tabla periódica. Cuando nosotros nos dirigimos hacia la derecha en la tabla, el radio atómico va disminuyendo. Es decir, que la distancia entre el electrón más externo, ¿sí?, al núcleo disminuye, ¿sí?, cuando nos vamos hacia la derecha en la tabla. ¿Está? Y cuando cuando consideramos de arriba hacia abajo, va aumentando. ¿Está? Bien. Bien. Después tenemos el potencial de ionización también, que es una de las propiedades periódicas, y podemos definirlo como la energía que debemos suministrar a un átomo para poder arrancarle un electrón. Tengan en cuenta que cuando se van dando las uniones entre los distintos tipos de átomos, que pueden ser del mismo elemento químico o elementos químicos diferentes, existe un intercambio de energía, ¿sí? En ese intercambio de energía consideramos que existen intercambios de electrones. Tengamos en cuenta que son partículas cargadas eléctricamente, ¿sí? O sea, tienen energía. Entonces, el potencial de ionización tiene que ver con la cantidad de energía que se debe suministrar a un átomo para sacarle, en este caso, o para que ceda un electrón, ¿sí? En esa interacción que se da, como les decía, cuando se forman las moléculas, recuerden que las moléculas están formadas por átomos, ¿sí? Entonces, para que esos átomos se puedan unir, existe ese intercambio de electrones. Hay átomos que ceden electrones, hay átomos que ganan electrones, entonces existe constantemente ese intercambio. ¿Está? sí, sí. Bien. Bien, y el potencial de ionización también, lo mismo que en el caso del radio, cuando los elementos se encuentran más hacia la derecha en la tabla periódica, va a aumentar ese potencial de ionización. Y cuando nos vamos hacia abajo en la tabla, los elementos que se encuentran más hacia abajo, va disminuyendo. ¿Sí? ¿Qué tipo de ejercicios podemos ver acá? O sea, en las actividades podemos ver, por ejemplo, comparar dos elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, comparar el potencial de ionización con dos elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, podemos considerar, considerar el hidrógeno y podemos considerar el carbono. ¿Tienen una tablita cerca por ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, si tenemos que comparar el hidrógeno y tenemos que comparar el carbono, ¿cuál de los dos elementos químicos tiene
un mayor potencial de ionización? El carbono. El carbono, exactamente. ¿Sí? Ese tipo de ejercicio vamos a realizar acá en las propiedades periódicas. Lo mismo que en el, quiero llegar a la electronegatividad. ¿Sí? Esperen que no puedo. Ahí está. Ahí estaba viendo a alguien más. Muy bien. Bueno, la electronegatividad la podemos definir como una, ¿sí?, de las propiedades que nos permite medir la atracción que ejerce un átomo sobre los electrones del enlace. Lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Cuando los electrones, cuando los átomos tienen una interacción con otros átomos, que es lo que se da, que puede darse entre los átomos de un mismo elemento químico o de diferentes, porque los átomos van formando moléculas, ¿sí? Y así forman todo lo que nosotros conocemos, podemos ver, sentir, ¿sí? Todo lo que está formando parte del universo. Se da gracias a esta unión entre los átomos que van formando moléculas, las moléculas van formando macromoléculas y así sucesivamente en los distintos niveles de organización. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos en anatomía, cómo se va organizando la materia en los distintos niveles? Sí. Y arrancábamos por el átomo. Bueno, todos esos niveles de organización que nosotros llegamos a niveles de organización biológica para ver cómo están compuestos las estructuras de los seres vivos, bueno, se dan gracias a que los átomos se van uniendo entre sí, ¿sí? Y forman estructuras de pasar de ser estructuras completamente imperceptibles ante nuestros ojos, a formar estructuras como los seres vivos, ¿está? Pluricelulares, por ejemplo, que sí lo podemos ver, ¿se entiende? Entonces, bueno, gracias a estas interacciones se da eso. Entonces, en el caso de la electronegatividad, nosotros vamos a tener en cuenta la atracción, o sea, se mide la atracción que ejerce un átomo sobre los electrones del enlace. En ese enlace que permite que los átomos se unan. ¿Está? Sí, profe. Bien, y como veíamos en las otras propiedades, en el caso de la electronegatividad, lo mismo, va a aumentar a medida que nosotros nos vamos hacia la derecha en la tabla periódica y va a disminuir cuando nos vamos hacia abajo en la tabla, ¿sí? Bien, y acá llegamos a la actividad, que esta va a ser una de las actividades que vamos a tener en la clase número 2, ¿sí? La hacemos acá entre todos para que ya más o menos sepamos cómo resolver, ¿sí? Bueno, las consignas van a ser las mismas, lo único que voy a cambiar van a ser los elementos, como para que puedan ejercitarse un poquito más, ¿sí? Pero bueno, creo que podemos hacer entre todos la consigna 2 y 3. Lo que sí necesito, obviamente, es que tengamos la tabla periódica a mano, ¿sí? El punto número 1 dice releer el texto y escribir 20 palabras claves de las propiedades periódicas definidas. Es decir que no vamos a tener que volver a leer y anotar las palabras claves de las propiedades atómicas, tanto del radio como el potencial de ionización y la electronegatividad. ¿Sí? En el punto número 2 tenemos que marcar en los pares de elementos químicos el más electronegativo, ¿sí? Entonces, entre el sodio y el carbono, ¿cuál sería más electronegativo? ¿Qué opinan los que tienen ahí la tabla? El carbono. ¿El carbono va a ser el más electronegativo? Sí. Sí, muy bien, porque el sodio está por acá. Bueno, no sé si se puede ver bien
creo que estaría aquí más o menos, donde tengo el cursor, y el carbono está mucho más a la derecha, ¿sí? Entre el flúor y el potasio. El flúor. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Estamos bien? El flúor también. Y yo estoy de ¿Sí? acuerdo. Sí, profe. A ver qué dicen por acá. Bueno. Les pregunto a los demás, necesito quórum porque yo no recuerdo dónde está el flúor en este momento. No conozco todo, no conozco la ubicación exacta, no recuerdo en este momento la ubicación exacta de todos los elementos. ¿Quedamos con el flúor? Sí. Sí. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, entre el magnesio y el estroncio, ¿cuál es el más electronegativo? Magnesio. El magnesio. El magnesio, Magnesio. muy bien, confío en ustedes, ¿no? Entre el cloro y Es que el en realidad los yodo. dos están en la misma, ¿no? ¿Ah? Los dos estarían del lado izquierdo, teniendo la tabla periódica. Los Bueno, dos pero estarían ahí del lado tenés que... izquierdo. Primero está el magnesio, el calcio y el estroncio. Ah, bueno, entonces va disminuyendo a medida que vamos hacia abajo, ¿sí? Ujú. Entonces sí sería el magnesio, está bien. Entre el cloro y el yodo. ¿Cuál sería el más electronegativo? El cloro. Cloro. El cloro. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿se entiende más o menos entonces por dónde va? Sí. Sí. Es mi Sí. primera clase y no sabía de la tabla, comenzó la semana pasada. Bueno, Bárbara, ¿está bien? Sí, trata de conseguir una tabla, ¿sí? Porque la vamos a utilizar ahora y también la vamos a utilizar más adelante. O sea, para muchos temas, vamos a ver, vamos a Me cuesta necesitar la tabla. entender, profe, todo. ¿Cómo? Me cuesta. No sé cómo. La tengo la tabla acá y no sé cómo usarla. No entiendo. Bueno, tranquila. Si es la primera vez que nos acercamos a la tabla periódica, es mucha información. Obviamente que es muy difícil recordar la ubicación de cada uno de los elementos, ¿sí? Yo misma le acabo de decir que exactamente dónde está el flúor no lo recuerdo porque en este momento no tengo la tabla acá, tengo esta tabla chiquitita que por ahí me voy guiando de eso, ¿sí? Bien. Sí. Sí. Como les decía, es mucha información. Por ejemplo, el ejercicio de reconocer los símbolos de cada uno de los elementos químicos, eso también lleva su tiempo, ¿sí? Sí. Por ahí quizás si yo les muestro ahora esto, solamente yo he puesto los símbolos acá. Entonces, nosotros tenemos que buscar en la tabla el símbolo para recordar el nombre. Bueno, eso es un ejercicio que vamos haciendo y lleva su tiempo, no te preocupes. Y lo mismo con el tema de la electronegatividad. Lo único que sí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta en este caso, que cuanto más vos te vayas hacia la derecha, por ejemplo, nosotros, el primer elemento químico, no sé si tenés por ahí la tabla, es el hidrógeno, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, el hidrógeno está en el grupo 1. Entonces, si yo lo tengo que comparar con un elemento que está en el grupo 3, por ejemplo, o en el grupo 14, quiere decir que todos los del grupo siguiente va a ir aumentando la electronegatividad, ¿sí? Y todos los que están para abajo van a ir disminuyendo su electronegatividad. ¿Ya? Pero bueno, como les decía,
Si es un primer acercamiento a la tabla periódica, tranquilo, no se preocupen, vamos a ir de a poco, por eso yo les he pedido que vayan consiguiendo una, y es un trabajo que se hace en bastante tiempo, ¿sí? Perfecto. Y Sí, profe. lo que pasa es ¿Alguien que tiene el micrófono encendido. por favor? Sí, eso es. Les voy a pedir que si lo pueden desactivar, ahí está. Entonces, nos tomamos nuestro tiempo, ¿sí? Recordar los Bien. símbolos no es tan fácil, son muchos y Muchos, están sí. representados con una letra, con dos letras y demás. Entonces, nos tenemos que tomar nuestro tiempo. En el ejercicio con la tabla, o sea, tenerla, mirarla, hacer este tipo de actividades nos ayuda a recordar. Y por eso yo les había dicho la vez pasada que le podían sacar fotocopia, pero bueno, cuando es en blanco y negro, como por Como que ejemplo se esta que complica más tenemos porque acá, acá tiene colores. exactamente. Cuando tiene colores, nosotros podemos ahí utilizar la memoria visual y eso nos ayuda mucho más. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. la Gracias. actividad 3. Voy a la actividad 3, igual cada uno se toma su tiempo para hacerlo y para amigarse con la tabla. En la actividad 3, de acuerdo a los datos del grupo y el periodo, tienen que encontrar el elemento químico. Yo acá les voy a dar el número de grupo y el número de periodo, ¿sí? Ustedes tienen que encontrar el elemento químico que justo coincide en el grupo 2 y en el periodo 3. ¿Cuál es? Vamos al grupo 2. MG. Recuerden que los grupos son las Magnesio. columnitas, ¿sí? Y los periodos son las filas. Miren acá el cursor que yo estoy señalando. Este es un grupo y este es un periodo, ¿sí? El magnesio. El El magnesio. Muy bien, entonces, si nosotros nos ubicamos en el grupo 2, periodo 3, vamos a encontrar al magnesio. Perfecto. Si nos vamos al grupo 17 y al periodo 2, El CI. El ¿qué flúor. encontramos ahí? ¿Cloro? El cloro. ¿El cloro? Bueno, Cloro. Grupo 2. No, ¿cómo es? Grupo 17. grupo 17. 17. Flúor. Flúor. Bueno, espérenme que ya chequeo. El flúor. Flúores, ¿no? Sí. Porque el primero sería el helio, el periodo 1 sería helio y el periodo 2 sería el flúor. Exactamente. Ahí al costadito tienen el número de periodo, ¿no? Dice 1, Sí. 2, 3, 4, ahí tienen el grupo y el número de periodo también. Grupo 17, periodo 2, es el flúor, muy bien, es el flúor, ¿sí? Ah, bien. Sí. Bien. Grupo 5, periodo 5. El novio. Niobio. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Se representa con la letra mayúscula N y la velar. Bien. Grupo 15. Bien, perfecto. Grupo 15, periodo 4. El El arsénico. arsenio. El Arsénico. arsénico, muy bien. Arsénico, perfecto. Grupo 13, periodo 5. El indio. 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 Bien, muy bien. Arsénico, ahí van respondiendo. Muy bien. Bueno, no era tan difícil, ¿verdad? No, este estaba. Si Este uno está- más o menos cuando la va conociendo es más práctico. Claro, obviamente. Bueno, justamente estas actividades son para eso, ¿sí? Para que nosotros nos vayamos familiarizando con la tabla y vayamos más o menos ya ubicándonos para dónde están cada uno de los elementos, ¿sí? Bueno, en este caso yo les di elementos que por ahí con los que no trabajamos tanto, ¿sí?